El interaccionismo simbólico. Para entender claramente a qué se refiere el interaccionismo simbólico, se debe lograr entender qué es la comunicación. El modelo convencional, el cual todos conocemos, es aquel que se denomina como modelo matemático, ya que nos logra explicar que la comunicación es el intercambio de significados, signos y símbolos que existe entre diversas personas para llegar a un fin, que son enviados por un emisor hacia un receptor, el cual es mediado por un canal. Asimismo, que tiene como fin transmitir un mensaje. Cuando el mensaje logra llegar de manera intacta, se habla de una comunicación afectiva. Pero cuando el mensaje no logra llegar de manera intacta, se le atribuye todo el problema al canal. Muchos autores comentan que no hay errores en el mensaje, sino que existen otros factores dentro de la comunicación, el cual se denomina como proceso interpretativo. El modelo matemático o el modelo convencional considera la comunicación como un proceso lineal, el cual es su principal crítica del interaccionismo simbólico, lo que a su vez interpreta como aquel proceso multidimensional. En donde se llevará a cabo un proceso para identificar el significado de los signos, ya que estos logran pertenecer a un acuerdo entre la sociedad, pues ésta se integra de símbolos y signos. El interaccionismo simbólico es un proceso por el cual los humanos construyen diferentes significados a través de los símbolos, mediante el cual obtenemos ideas, experiencias, información para construir un significado de las cosas o de todos aquellos datos curiosos. Esta construcción ha surgido a través de la interacción social y de la interpretación personal, que como individuos damos a cada signo o símbolo de acuerdo a lo que se está hablando. Esta corriente de pensamiento critica a la objetividad, ya que cada sujeto interpreta de manera diferente la realidad, porque para lo que uno es la realidad, para el otro puede ser de manera distinta. Un ejemplo claro puede ser de una muñeca que representa la niñez y que es un objeto de diversión, de alegría y de amor. Para otros pueden significar miedo, temor hacia la muñeca. El interaccionismo simbólico cuenta con 3 autores principales. El primero es Herbert Blumer, el segundo es George Mead y el tercero Erving Goffman. Herbert Blumer nos habla que el interaccionismo simbólico es aquella corriente de pensamiento microsocial que se va a basar en la comprensión de la sociedad y la comunicación que ha influido a los estudios de aquellos medios. En 1938 postulaba que los seres sociales interpretaban aquellos símbolos a través de aquellas actividades interactivas, es decir, aquella relación que se da entre pares, entre 2 personas. Este autor se basa en 3 premisas básicas. La primera destaca en la acción que actúa en la base del significado. Esto atribuye a los objetos que le rodean. Por ejemplo, sabemos que el significado del vaso es para beber líquidos y beber de él. Por lo tanto,
no se podrá utilizar para otros fines. La segunda, que es la significación de los objetos, surge de aquella interacción de un sujeto con otro. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, el conocimiento sobre la función del vaso está dada por la interpretación que obtuve de mi interacción social con toda aquella gente que me rodea, puesto que todos utilizan el vaso para beber distintos líquidos y no para otro fin. La tercera es que esta significación se utiliza para el proceso de aquella interacción interpretada por la persona en su relación de aquellos objetos pertenecientes en su vida diaria y se modifica a través de dicho proceso. Retomando el ejemplo del vaso, mi interpretación sobre el funcionamiento del vaso, este se modificará a medida que intensifique mi interacción social con otras personas y las distintas interpretaciones que estos tengan del vaso. Para otros, el vaso puede servir como un instrumento musical. Otro autor importante es George Smith, quien propuso el concepto del self, que significa sí mismo en español, y se refiere a la capacidad de considerarse uno mismo como un objeto, mediante un proceso social que es la comunicación entre los seres humanos. El concepto del self le otorga una importancia a la reflexión y a la capacidad de comprender y poder así ponernos en los zapatos del otro, lo que conlleva a que el sujeto pueda adaptarse y así modificar el proceso de la relación y comunicación con otro. Smith identifica dos fases del sí mismo, que es el yo y el mí. En el cual el yo es la respuesta inmediata que tiene un individuo con otro, lo cual es el aspecto incalculable, impredecible y creativo del self o sí mismo. Las personas no saben con anticipación cuál es la acción del yo, que en este caso el yo reacciona contra el mí, lo cual es asumir el conjunto organizado de actitudes y actividades de los demás. La teoría de Erving Goffman permite comprender la interacción que se da en los sujetos mediante dos niveles. El macro, el cual nos habla del nivel, que nos ayudará a dar interpretaciones a los significados mediante la mirada de la institucionalidad. Un ejemplo sería la educación, instituciones gubernamentales o la democracia. El nivel micro de las diversas interpretaciones de significados como percepciones, comportamientos y emociones, que se da mediante la interacción con otros sujetos. Estas interpretaciones personales no son estáticas, lo cual quiere decir que se modifican o evolucionan. De acuerdo a las distintas experiencias e interpretaciones sociales a nivel macro y micro,
Goffman además expresa la limitación de propias interpretaciones en otras culturas, porque no podemos darle un significado correcto a lo que no está socialmente o culturalmente aprendido. Por ejemplo, para nosotros es normal o está socialmente permitido consumir carne de vaca. Pero para las sociedades orientales como la India, este animal es considerado sagrado, por lo tanto está prohibido consumirlo. Algo impensado en nuestra cultura. Agrega que los individuos ejercemos e interpretamos roles como el del profesor, el estudiante, la madre, la hija o el delincuente, los cuales son aprendidos y enseñados a partir de la interacción y que permite definir y atribuir ciertos comportamientos humanos, y que en ocasiones los individuos pueden ser empujados a comportamientos criminales por la forma en que han sido definidos y tratados. En conclusión, el interaccionismo simbólico, en el cual los sujetos intercambiamos símbolos, los cuales les permiten definir a objetos, lugares, personas, etc., se da por medio de la comunicación. Cabe resaltar que las interpretaciones pueden modificarse de forma dinámica o evolucionar por la cultura y quien tiene el poder de definición, dotando de significados a símbolos que condicionan el proceso de comunicación.